Acá está. Quiero compartir 5 pasajes. ¿Me ayudan a leer? La mayoría de los pasajes están en el Evangelio de Juan capítulo 1. Primero, Evangelio de Juan 1.1, uno que busque. Juan 1.1. Después del capítulo 1, el versículo 3, otro que lea. Y después de Juan, capítulo 1, versículo 14. Es decir, Juan 1.1, Juan 1.3, Juan 1.14. Y otros que lean Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y por último, otra persona que busque Apocalipsis 19, 13 al 16. Ese es un pasaje un poquito más largo. ¿Tenés Juan 1.1? Bien. Mateo, Juan 1.3, ¿quién tiene? Joel. Juan 1.14. Elba, Julie, buscame Primera de Juan 1.2, dale. ¿Y quién tiene Apocalipsis 19, 13 al 16? Hermano Marco, buenísimo. Bueno, ahí está. Quiero compartir 5 pasajes. Apocalipsis 19, 13 al 16. Pero primero vamos a leer, le voy a decir a Mateo que lea, pero antes vamos a decir lo siguiente. Estos 5 versículos, como cantábamos, hablaba de la palabra de Dios, cantamos esa canción, nos habla de Jesús como la palabra de Dios. Amén. Y el que va a leer nuestro hermano Mateo nos dice que Él es la palabra de Dios. Ahí está. En primer lugar dice en el principio era el verbo, era la palabra, quiere decir verbo, ¿sí? Y la palabra era con Dios y resulta ser que la palabra era Dios, dice, ¿no? Esto nos habla de Cristo, hermanos, ¿sí? Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él no solamente es la palabra de Dios, como decía Mateo, sino como leyó Joel, Él es la palabra creadora. Mira qué lindo, ¿no? Estamos viendo la dispensación y algo que me quedó, que compartía mi mamá los martes, los estudios, que habla cuando Él creó al hombre, hay una palabra hebrea que se llama vara. ¿Sí? Vara es griego, que es decir, significa crear de la nada. Dios es el único que crea de la nada. El hombre crea cosas, como las medicinas o lo que sea, de lo que Dios hizo. ¿Se da cuenta? Las inventos, todo. El hombre sí o sí tiene que crear, no puede crear de la nada el ser humano. Los científicos, la ciencia, etc. Tiene que crear de las cosas, los minerales, los materiales que hay en esta tierra, que Dios hizo. Amén. Pero Dios es el único que crea de la nada, y Jesús, como la palabra de Dios, no solamente es la palabra de Dios, como leía Mateo, sino como leía nuestro hermano Joel, Él es la palabra creadora. Leía nuestro hermano, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, nosotros fuimos hechos por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo no tenías nada, existiría. Versículo 14. Estos son uno de los misterios de Dios. No solamente es la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios, sino que Él es la palabra creadora, cuando Dios dijo hagamos, ¿no? Y ahora resulta ser, versículo 14, que Él es la palabra hecha carne también. Amén. Es algo maravilloso, es misterio, profundidad de Dios. Cristo es la palabra hecha carne. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne, y la palabra habitó, ¿sí? Viene de una palabra griega que quiere decir que Cristo tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria. Se hizo hombre, hermanos, ¿no? Él se hizo carne. No solamente es eso, sino como vamos a leer ahora 1 de Juan 1.2, Él es la palabra de vida. Tremendo pasaje. No solamente la palabra de Dios, no solamente Cristo es la palabra creadora, no solamente Cristo es la palabra hecha carne, sino que es la palabra de vida. Porque la vida, dice, fue manifestada y la hemos visto. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida?
el apóstol Juan dice, mirá, nosotros hemos visto la vida, se nos ha manifestado y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, como nos lleva el Evangelio, ¿no? Y se nos manifestó. Cristo es la palabra de vida. Y también, por último, nos va a leer nuestro hermano Apocalipsis 19, 13 al 16. Ahí está. Amén. No solamente Él es la palabra de Dios Cristo, no solamente la palabra creadora, no solamente Él es la palabra hecha carne, no solamente es la palabra de vida, sino como leía nuestro hermano, Él es la palabra victoriosa. Amén. Cristo, y está anunciado esto. Esto no se ha cumplido aún, pero Cristo vendrá con poder y gloria. Y como dice acá, dice, y su nombre es el Verbo de Dios, dice versículo 13. Y dice la palabra de Dios que viene para herir en ella las naciones y Él regirá con vara de hierro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Esto nos habla de Jesús como la palabra de Dios. Por eso qué bueno que podamos reunirnos y testificar acerca de Cristo. Él es el centro de la Biblia. Amén. Él es el centro de nuestras vidas y Él es la palabra victoriosa. Y nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Y como leía nuestro hermano, esto se va a cumplir. Nosotros vendremos a juzgar con Él a las naciones y reinaremos con Él, como dice la palabra. Amén. Por eso, qué bueno, hermanos, esto está escrito y es palabra de Dios, como leíamos, y palabra de vida.